estamos de vuelta y seguimos aquí en el debate. No es debate, la verdad es de que es, en ocasiones sí es debate, ahora no es debate, estamos llegando como a puntos intermedios de algunos conceptos. Francisco Tapia y su servidor. La verdad, algún día valdría la pena dejar, insisto, los micrófonos abiertos en los cortes, porque hay mucho que se puede rescatar. Nos estamos quedando entonces, o más dicho, estamos hablando de consultoría filosófica y a mí me gustaría regresar un poquitín para poder explicar mejor el concepto y dónde se encuentra la filosofía y qué tan importante es. Esta es mi visión. Tú me comentarás, Francisco, si coincides o no. Para mí, el ser humano, cuando es ser humano, o sea, no sé qué era antes, pero llega un momento que es ser humano, y en ese momento, debido a su desarrollo cognitivo, su capacidad mental, intelectual y hasta emocional, empieza a preguntarse el porqué de ciertas cosas. Eso es un ser humano primitivo, muy primitivo, y desde esa perspectiva, algunos seres quizás muy preclaros o con el tiempo de poder pensar y hacer conjeturas y darle vuelta, llegaban a ciertas ideas que compartían con los demás y los demás encontraban mucha verdad en ello. De ahí, cuando se empiezan a generar sociedades, etcétera, o cuando empieza a haber hasta intentos de control de las masas, etcétera, surgen nuevas aplicaciones a ese pensamiento, que para mí ese es el filósofo original. ¿Okay? Pero entonces empiezan a encontrar diferentes aplicaciones a la filosofía. Una de ellas, y que se dio de una forma brusca, fue cuando se separa la filosofía, para mí imposible, pero se separa de la religión. Entonces ya el ámbito del teólogo o del religioso era diferente a aquel del filósofo. Fue la primera gran separación. Y luego empieza a haber otras separaciones, de repente los científicos, ¿no? Era campo de la filosofía, la ciencia también. Así es. Y llega un momento en que se separa y le quitan una área, en teoría le quitan, porque no le quitan nada al filósofo, porque sigue pensando y no hay quien diga te voy a limitar y tú no puedes pensar de esto. Se separa con la psicología, igual. Y a mí me gusta decir que el coaching es como que la revancha de la filosofía. Excelente. Bien llevada, ¿eh? Ajá, bien sí. llevada. Es la revancha de la filosofía porque encuentra un nicho 100% práctico para ayudar a aquellas personas que están en una disyuntiva en su vida, que no han ubicado a lo mejor la meta adecuada, que sienten que su vida está detenida. Y entonces cuando hay una investigación, un buen coach, insisto, porque hoy en día ya cualquiera se hace, eso es otra cosa, pero es un trauma que traigo yo, Francisco. Cualquiera se hace llamar coach. Te va a ayudar con este tipo de conceptos que te permiten pensar, porque un coach, ojo, jamás te va a dar la respuesta, Francisco, jamás te va a ayudar, pero la respuesta tiene que salir de ti, y eso lo haría un buen filósofo. Sí. Fíjate que me parece extraordinaria el resumen de la historia de la filosofía que acabas de hacer, porque lo resumes perfectamente. Solo le agregaría algo al principio y algo al final, una pequeña precisión. En realidad, lo primero, yo lo pienso así, me lo imagino así. De hecho, lo primero que buscaban esos protohumanos, porque de hecho antes de ser sapiens sapiens ya existía esta sensibilidad, pues este deseo de encontrar sentido. Es decir, encontrar un fundamento para las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? Creo que era la pregunta fundamental. ¿Por qué la cosecha no se dio? ¿Por qué no llovió este año? ¿Por qué está haciendo mucho frío? ¿Por qué no nacieron las crías? ¿Por qué? Y encontrarle sentido a la pérdida también. Claro. Es decir, ¿a dónde va mi compañero con el que luché, con el que nos desarrollamos, con el que matamos un bisonte juntos y ya no lo tengo? ¿A dónde va? No quiero que se vaya, tiene que ir a un mundo
supraterreno, donde yo me voy a encontrar con él porque la pérdida duele, y darle un sentido a esa pérdida, claro, es como, desde mi perspectiva, el germen de la filosofía, porque ahí se empieza a explicar, claro, el origen de las cosas la trascendencia de las cosas. Sí, es que a mí me mandan a este mundo y yo no le encuentro sentido en muchas ocasiones. Estoy aquí como arrojado en el mundo, dicen los filósofos, y no sé qué. Entonces se empieza a dar sentido, se construyen las ideas religiosas, los mitos para explicar el mundo, y esto tenía en el germen el pensamiento filosófico, ¿no? Explicar por qué son las cosas, que luego esa explicación del porqué de las cosas deviene en el pensamiento científico. Simplemente Aristóteles era biólogo, físico, matemático, poeta, médico, o sea, sabía de anatomía, sabía, o sea, hubo un momento en el que el pensamiento humano estaba pues constreñido, no estaba todo junto, y se fue separando, ¿no? Todas las ramas de la ciencia se fueron derivando de la filosofía, es decir, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Así es. Y creo que hubo un momento, en especial cuando se dio mucho auge al pensamiento científico, que la construcción de sentido se perdió. El pensamiento científico le ganó al pensamiento mitológico y mágico, que no tienen 100% una consideración negativa. Es decir, normalmente cuando decimos, es un mito, lo identificamos con mentira, pero no, o sea, un mito es una explicación de un hecho, claro, que tiene elementos mágicos, que tiene elementos imaginativos, pero no quiere decir que sea falso. Y una razón de ser increíble. Así es. De hecho, en el momento en que el ser humano empieza a perder, las culturas empiezan a perder su mitología, sus mitos, entendido como mitología, empezamos a tener crisis como sociedad. No sé si Joseph Campbell es uno de mis autores favoritos. Sí. Él te dice exactamente cuál es el uso de la mitología, y no necesariamente están hablando de efectivamente, por ejemplo, Cronos. ¿Por qué Cronos es un dios y por qué es el dios del tiempo? Porque el tiempo es importante, ¿no? O sea, hay mucho detrás de la mitología. Sí, y creo que el coaching o la consejería filosófica o la consulta filosófica tiene esta intención de regresar por la búsqueda del sentido. Yo veo que, como lo dices ahorita, en estas sociedades modernas, contemporáneas, hemos perdido las referencias a estos mitos fundacionales. Así y estamos como huérfanos en muchos sentidos. Sí, o sea, no tenemos... Bueno, okay. ya lo entenderán, lo entenderán nuestros radioescuchas. Y esto hacemos, ¿no? Por medio de un proceso de acompañamiento, que de hecho son dos maneras de entender la consejería filosófica. Una es como un acompañamiento literal, te voy llevando al estilo Sócrates, te voy haciendo preguntas, te voy cuestionando para que tú mismo vayas refinando tus ideas, tus argumentos, y literalmente hagas un ejercicio de parir tus ideas, ¿no? De sacarlas desde dentro, y no es que yo te las dé, no es que yo como consejero te diga es así, esto es por acá, sino que te voy acompañando para que tú mismo te des cuenta. Esto es lo que dices, ¿no? Y fíjate que o sea, cuando sucede eso es que realmente se te queda el conocimiento. Así es. Es la forma en que hoy se tiene que educar a los niños y a los adultos igual, para que puedan realmente quedarse y hacerse propio el conocimiento cuando surge desde ti. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, Francisco. Qué rápido se va el tiempo. No perdona, les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina, y regresando a la pausa doy salida a sus llamadas tan amables. Son el 36 47 18 83 y 31 22 11 90. Así también estamos a sus órdenes en el WhatsApp 331 019 0712. Vamos a esta siguiente pausa con una pregunta, o más bien dicho, una frase muy filosófica: destino o casualidad, de Melendi y Hash.